Buenas noches, Buenas noches. nuevamente estamos en nuestro canal donde hablamos de diferentes temas tratando de despertar la conciencia en la humanidad, y en esta oportunidad vamos a tocar un tema un poco espinoso, pero tenemos la obligación de aclarar y no ser cómplices del delito en cuanto a lo que está sucediendo en este momento con las mal llamadas formas religiosas. La humanidad en este momento vamos a hablar de diferentes formas religiosas que utilizan las escrituras sagradas, utilizan la Sagrada Biblia, utilizan el nombre del gran Maestro Jesús, el Cristo, para obtener dinero, obtener poder, para abusos sexuales. Y la humanidad está siendo víctima de la maldad del hombre y de la maldad de estos falsos profetas. Un tema bien espinoso. Tenemos el caso de muchos evangélicos, testigos de Jehová, religiones que nosotros conocemos, y que la verdad que más que adorar al Cristo y seguir el camino del despertar de la conciencia, para muchas personas con muy buenas intenciones que están en estas formas religiosas y que creen que ahí está, en esta forma religiosa, evangélico, testigo de Jehová, cierta forma de catolicismo, está el camino del Cristo. La verdad de las cosas que en estos momentos son ciegos, guías de ciegos que tienen el camino empoderado hacia los mundos infiernos. Tema duro, ¿no es cierto, José Sí, Antonio? Que nos genera bastante polémica, pero hay una obligación de aclarar. A ver, que crea o no crea, ya es cosa de cada uno, ¿no es cierto? claro que sí. A mí siempre me ha llamado la atención de que por qué la gente tiende a meterse en esos grupos. Porque todo parte bien, pues siempre parten con sonrisas, con un golpecito en la espalda, ir al culto Sí, y se juntan, hacen una especie de vida social, pero en el fondo cada vez que pasa más tiempo, como que la persona la van metiendo más, la se vamos van a hacer apoderando, claro, se van como apoderando vida. de su vida, de su mente, de su personalidad. También lo que es el fanatismo, Algo que irracional. claro, Mm, que lo que le dice el pastor o le dice la gente del culto, lo hacen y lo hacen sin pensar. Es porque se lo dijeron. Entonces esas cosas son bien difíciles. He visto mucha gente que ha perdido su vida, ha perdido su esencia y también ha dañado también a la familia, porque provoca muchos sí, daños. estaba viendo una noticia que salió en la prensa nacional de un pastor de Coyhaique que había abusado de 10 niñas, donde los papás les pasaban a las niñas para que viajara con ellas solo. Y decía, ¿cómo puede ser posible de que estos papás le hayan entregado a esta... O sea, qué capacidad de vender la pomada de estos falsos pastores, qué capacidad de engañar, ese poder de convencimiento de que los aleje del sentido común. ¿No tenemos sentido común acaso? La sociedad no tiene sentido común para darse cuenta de que el 10% es un fraude. Es un fraude entregarle el 10% de su sueldo. Yo tengo un compañero de trabajo que es evangélico, y el pastor le dijo de que estaba mal de dineros, que pasaran, que Dios le iba a dar el doble o el triple de lo que dieran. Y este amigo entregó todo su sueldo, una persona muy humilde,
todo su sueldo lo pasó con la seguridad, porque el pastor le dijo de que le iban a duplicar o cuadruplicar el sueldo. Dijo, no, pues es un negocio seguro, ese pastor me dijo. Cuánto gordo, entre nosotros teníamos que hacer unas colectas para pasarle unas monedas al tipo para que tuviera para la Para que locución. pudiera sobrevivir, claro. ¿No? Y la familia le tuvo que pasar alimentos. Entonces, qué capacidad de envolver a la gente, qué fraude más grande. Y perdona que se lo dije, pero ¿cómo pueden caer en y usar el nombre de Dios, el nombre del Maestro Jesús el Cristo para engañar a tantas personas? Pero detrás de lo que es la imagen, la parte física, tiene que haber algo en la parte interna también que seres se mueven ahí que convencen a la gente, porque es un convencimiento total. Sí. Hay algo ahí bueno, muchos no saben. Mira, sí, pues de partida tenemos, si vemos la escritura, y si hay alguno de las personas que nos está viendo que haga la prueba. Hay una prueba que discierne si es real o no es real, porque hay pastores que son efectivamente, practican o tratan de practicar la enseñanza del Cristo, pero hay muchos sinvergüenza. Usted cuando está en su iglesia o en su culto, testigo de Jehová, evangélico, católico, usted invoca el nombre del Cristo vivo. ¿Ya? Usted dice, en el nombre del Cristo vivo, invoco la fuerza del Cristo vivo, del Cristo vivo, del Cristo vivo. Y ahí va a ver si en el fondo se produce qué es lo que pasa cuando usted haga esto. Porque el mal se puede disfrazar de bien, pero ese disfraz se cae ante las evidencias de la luz. Eh, la mayoría de las personas que están en estos cultos es por miedo, un miedo profundo a que lo echen del culto porque dicen de que ellos son salvos. Mire, yo no soy una persona muy esbelta, pero me acuerdo en una oportunidad que estaba conversando con una dama que ella era evangélica, muy gordita esta dama, y me decía que ella no tenía ningún pecado, que era salva, que... Y era que mirando le dije, la verdad, le dije, ¿tú eres salva? Sí, me dijo, yo soy salva, tú no tienes pecado, no tengo ningún pecado, me dijo, Cristo, la voz. Y dije, qué raro, porque yo te veo, basta mirarte para ver que el pecado de la gula te está comiendo enterita, ¿no? En ese momento le salió otro pecado, el pecado de la ira, me quería pegar, ¿no? Entonces, no es que yo la haya querido denostar, pero fue un intento de abrirle los ojos. Aquí es un autoengaño, no basta decir, como la gente ahora, esa gente que se cree perro, gato, Sí, decir yo soy perro, y va a ser perro, claro. yo soy salvo, va a ser salvo. No, para eso tiene que haber un trabajo del despertar de la conciencia. Sería re fácil declarar algo y qué fácil, ¿ah? Entonces, eso es lo que el pastor o el anciano en algunos casos le dice, si usted hace esto, ya está salvo. Eso es mentira, usted no va a estar salvo, se va a ir a los mundos infiernos, esa es la realidad. Se va a ir a los mundos infiernos de la naturaleza, si no ha despertado conciencia, si no ha eliminado sus agregados psicológicos, si no ha trabajado en los tres factores de la revolución de la conciencia. Esa es la realidad. Es súper duro, es muy duro, pero a veces el sueño es como más el sueño de la El conciencia. sueño es que en el fondo cuando a uno le ofrecen un camino fácil y que Ujú. se va a salvar, elige ese camino. Mucha gente piensa que es por ahí y la verdad que no es así. Y bueno, yo también quería hablar, ¿qué pasa con eso de cuando reciben el famoso Espíritu Santo y empiezan a hablar en lengua? Porque una cosa es hablemos así, el templo físico donde hacen el culto, pero también hay un templo en la parte astral, que la Obviamente. gente eso ahí no tiene, que habíamos hablado al principio, que ahí pueden haber entidades demoníacas que Identidad. manejan estos grupos. Sí. Y uno firma un pacto, me parece, cuando uno se integra al templo físicamente, uno en la parte interna Aparte, firma sí, un hay pacto que
que después es muy difícil cortarlo, tiene que hacerlo en forma consciente. Y pueden Exactamente. pasar existencia tras existencia Pasan a ser integrantes de la logia negra. de la logia negra. Entonces, explicar un poquito así. Claro, mire, si Dios es equilibrio, es armonía, es porque Dios es belleza, equilibrio, armonía, amor. Eso que llaman muchos iglesias cuando le llega el Espíritu Santo. ¿Usted cree que una persona gritando, golpeándose la cabeza en la muralla, eso es de Dios? Utilicemos el sentido común, la intuición que Dios nos ha dado. Miren su corazón. ¿Usted cree que es de Dios golpearse la cabeza? ¿Ya? Actuar como son posesos, eso no es de Dios. Eso obviamente no es de Dios. Eh, si usted no lo quiere reconocer, eso pertenece a... Hay casos, por ejemplo, muy bonitos, como siempre yo menciono el caso de la cantante Yuri, que tuvo una experiencia religiosa fuerte, que fue real. Conoció lo que le llaman la sangre de Cristo, que no es nada más y nada menos que en la eliminación de un ego, un despertar de la conciencia. Esa experiencia es real, es verdadera, es de Dios, es del Cristo vivo. Pero después, como no tienen ningún conocimiento de que lo que les ha pasado, buscan algo y caen en estas Redes. iglesias y se convierten en todo lo contrario a lo que ha sido su experiencia religiosa real con Dios. Se convierten en discípulos de la logia negra. ¿Ya? El Cristo vivo es de la logia blanca. Cuando usted dice gloria al Cristo vivo, gloria al Cristo vivo, eso, gloria al Cristo vivo, eso es real. Pero esos estados de poseso, no. Eh, y por los hechos se ven. O sea, imagínate tú que la otra estaba escuchando de este famoso reunión que hacían estas iglesias y que manejaban millones de dólares. Millones y millones de dólares. ¿Ya? Sí, por el 10% de no sé cuántas personas, como los de otras religiones que manejan mucho dinero, mucho poder. Mucho poder. Mucho poder. Entonces, pero eso está lejos de Dios, completamente lejos de Dios. Sí, porque son características de estas religiones o templos o sectas, bueno, que ellos por lo general primero se cae porque a la gente le quitan sus ingresos, le empiezan a quitar Sí. sus ingresos. Caen porque la gente se empieza a fanatizar y no escucha a veces el sentido común. Se caracterizan por el asunto sexual. Siempre hay Sí, un siempre. abuso sexual o de hombres o de mujeres, o de niños, sobre todo de niños. Entonces, son estas características por lo general que se producen en estas religiones Sí. que cada vez se está dando con más fuerza. En todo caso, debemos aclarar si no son todos. Hay sacerdotes católicos que han despertado conciencia y siguen el camino del bien. Hay pastores evangélicos, muy buenos pastores, que ayudan a su congregación y siguen el camino del bien. Hay de todas las religiones, pero lamentablemente hay una gran cantidad de gente chanta, sinvergüenza. Claro. Pero sí, si hay gente buena, sí hay gente buena, pero son Como en todo, pocos. son pocos. Por eso que la persona tiene que observar, jugar, ver y ver por los hechos. Si esa persona llega en un tremenda camioneta, un tremendo auto, maneja mucho dinero, ahí yo creo que tenemos que empezar a dudar. Claro, empezar a dudar. Usar el sentido común. Porque, como les vuelvo a insistir, esto uno cuando entra recién ahí no es tan fuerte, pero de a poco se van, cuando uno se va metiendo cada vez más, ahí lo empieza a tomar todas estas cosas y mucha gente ve cosas malas, entre comillas, así, y se queda callado, pues si son cómplices del delito. Sexual o económico. Sí, pues, sexual, económico Mm. o de abusos también psicológicos, porque hay abusos psicológicos sobre otras personas, porque hay personas que se consideran más que otros, sobre todo los que tienen ciertos grados, y abusan también psicológicamente del feligrés o de las personas que están en un menor grado con respecto a ellos. Sí, la receta es la siguiente. Si usted está conforme en el grupo que está,
o está conforme que lo exploten, está conforme que, como sea, o se siente que está bien, quédese donde está. Si usted realmente quiere tratar de despertar conciencia, quiere tratar realmente de hacer una comunión más allá con Dios, lamentablemente es una guerra. Va a ser una guerra consigo mismo, va a ser una guerra con la gente que le rodea, va a ser una guerra con sus parientes, pero no es un camino de paz, ya, es un camino de guerra. Si usted está conforme, quédese donde está. No, quédese tranquilito donde está, siga creyendo lo que quiere, pero si realmente su intención es indagar un poquitito más allá, tratar de seguir el camino del despertar de la conciencia, eh, cuestiones esto. Y bueno, y saber que uno para llegar a la gracia de Dios no necesita un intermediario. El Padre interno y la Madre interna son unas partículas divinales del ser que están dentro de nuestro corazón. Y nosotros nos olvidamos de ellos y uno tiene que pedirle consejo, apelar a ellos, todo. Cuando uno se sienta afligido, apelar a esas partículas que están acá en nuestro corazón y, y a ellos pedirle ayuda. No se requiere de un pastor o de una congregación para... Exactamente. Entonces, eso hay que reflexionarlo. Bueno, es un tema que queríamos tocar, bastante, como decía, espinoso, pero hay Sí, ciertas cosas que hay que decir, uno tiene el deber de decirlas. O quizá otro día vamos a hablar de la experiencia real de esto, de lo que le llaman la sangre de Cristo, que es algo real que corresponde a la muerte de un ego, que es efectivo, pero que después se distorsiona y que cae en claro, otro tipo de práctica. el verdadero arrepentimiento. Exactamente, eso es real. Yo los quiero invitar a nuestros cursos y a nuestras plataformas en TikTok, en Instagram y Facebook, que hay un grupo ahí. Y bueno, y en YouTube. En TikTok tenemos ya más de 100 videos donde son más cortos, entonces a veces nosotros mismos acá nos hacemos tan larga la conversación porque sabemos que la mente se cansa. Entonces, esos videos que están en TikTok son bien cortitos, pero bien directos, que le pueden ayudar si usted anda buscando alguna respuesta. Lo- por último, lo guían para encontrarla. Entonces los dejo invitados y nos vemos hasta la próxima. Bueno, nos despedimos hasta la próxima y no se olviden de mandar el 10%. Hasta luego.